Yo voy a diferir un poquito del planteamiento que ha hecho Luis en algunos aspectos de diagnóstico, bastante con las propuestas, aunque bueno, veréis que no demasiado, más bien es como una especie de receta en la que los ingredientes son los mismos, pero las cantidades y dónde los ponemos pueden ser un poco distintos. Aún así, es un auténtico placer siempre discutir con Luis, que es una bellísima persona y un militante muy honesto, aunque creo que algunos planteamientos pueden ser interesantes contrastarlos. Antes de nada, lo primero, digamos, perdonad, como no lo tengo, así yo creo que se ve bien. Eh, Definir qué es una transición ecosocial y por qué es necesario impulsarla. Bueno, transición ecosocial podemos entender como es ese proceso orientado a reintegrarnos dentro de los límites planetarios. Aquí tenéis una imagen clásica de los 9 límites planetarios del Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Llevamos varias décadas sobrepasando diversos límites planetarios. De hecho, esta gráfica se ha quedado desactualizada porque el último mes hemos sabido que hemos sobrepasado un séptimo límite planetario, la acidificación de los océanos. ¿Qué va a pasar si seguimos profundizando en esta senda de vivir por encima de las posibilidades de nuestros ecosistemas? Bueno, lo que va a pasar es que se van a agravar los distintos aspectos de la crisis ecológica, la climática, la de biodiversidad, la de contaminación, la de agua, y esto va a tener impactos catastróficos en muchísimos ámbitos. Y esto, a su vez, como bien decía Luis, va a agravar otras dimensiones de la policrisis en la que estamos, la democrática, la geopolítica y la social. Pero sí que quería añadir algunas precauciones al pensar estas cosas. La primera es que un límite no es un interruptor, es un umbral. Esto es cuando, como el médico te dice que tienes el colesterol alto porque estás en 242. Eso no significa que automáticamente vas a tener un infarto. Significa que estás más cerca de estar en un umbral de peligro. En segundo lugar, si os fijáis en esta gráfica, veréis que no vais a ver agotamiento de petróleo o agotamiento de minerales. ¿Por qué? Porque los límites de recursos, que es una cuestión que ha basado Luis mucho su ponencia, no están claros. Sabemos que son limitados, pero también que son desconocidos y que los límites de recursos son muy sensibles a dinámicas económicas de oferta y demanda, como viene demostrando la historia del metabolismo social de los últimos 40 o 50 años. Por eso, creo que más importante que pensar en la escasez de los recursos es pensar cómo estamos saturando los sumideros. Y por otro lado, hay que decir siempre que no viajamos todos en el mismo barco, que toda esta crisis está mediada por la política y por la desigualdad, y este es un contexto que va a ser muy difícil, pero en el que alguna gente, algunos territorios, algunos países pueden prosperar a costa de hacer sufrir más a otros. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Eso trae una segunda diapositiva aquí para insistir que la transición ecosocial es una batalla política. Y os pongo un ejemplo. Es un cálculo con números muy gruesos, pero creo que es interesante. Con un valor de $70 el barril de petróleo, ahora está un poquito más bajo, la transición energética supondría, de aquí a 2050, perder un volumen de negocio de 28 billones de dólares, solo si se incluye la venta de los combustibles fósiles. Si metemos infraestructura y metemos las acciones, el negocio de los combustibles fósiles está valorado en 90 billones de dólares. El PIB del Estado español son 1,7. Es decir, es un cálculo grueso, ¿eh? Pero cada minuto que las fuerzas negacionistas o retardistas consiguen retrasar la transición supone cada minuto 5 millones de dólares de volumen de negocio, 300 millones la hora, 7.000 millones al día. Insisto, es un cálculo muy grosero, pero es interesante para hacernos cargo de quién es el enemigo y cuál es su fuerza. Si cumplimos con París, vamos a provocar la mayor descapitalización de la historia del capitalismo. Ni siquiera la abolición de la esclavitud en el siglo XIX implicó que se perdiera tanto dinero. Por tanto, esta gente que tiene tanto dinero no va a usar todos los medios a su alcance para seguir ganando este dinero, y todos los medios son todos, desde una agenda de gobierno como la de Donald Trump hasta también, digamos, bueno, pues generar división en las filas de sus enemigos políticos, ¿no? Y es normal. O sea, por ejemplo, la instalación de las renovables genera mucha fricción en los territorios, sobre todo si se hace mal, y es normal que se genere esa fricción, pero no podemos ser ingenuos y tenemos que saber también cómo se van a inyectar, ya lo están haciendo de hecho, ingentes cantidades de dinero para inflamar esos conflictos en favor de los intereses de los combustibles fósiles. La siguiente diapositiva creo que es uno de los elementos de diferencia más importante con Luis, y es que la evidencia científica cambia con los nuevos conocimientos, con las nuevas tecnologías. Hace 10 años tenía más o menos la misma posición que Luis, la ha ido cambiando en este tiempo. ¿Por qué ha ido cambiando? Porque la evidencia científica también ha ido cambiando. Creo que hay una parte del ecologismo que ha tenido una relación problemática con la tecnología. Sabemos que la tecnología no es un milagro. No podemos confiar en ella todas las soluciones, pero la tecnología genera soluciones y las sigue generando. Entonces, creo que es interesante tener este debate un poco actualizando algunas cuestiones, ¿no? Aquí os traía 3 o 4 cuestiones. Por ejemplo, hay consenso científico en que no tenemos un problema de escasez de combustibles fósiles. Tenemos un problema de exceso.
tenemos más combustibles fósiles de los que podemos extraer para cumplir con el Acuerdo de París. Aquí tenéis la cifra a la izquierda de lo que tendríamos que dejar en el subsuelo. Segundo, nuevo conocimiento científico. Los límites minerales están más lejos de lo que pensábamos hace 10 años. Y además dependen mucho del tipo de transición. Como veis en este gráfico, si en vez de hacer una transición basada en cambiar todos los coches automóviles eléctricos, sino basada en el transporte público, la cantidad de minerales que necesitamos es mucho más pequeña. Tercera cuestión. La triada renovables, batería y electrificación está suponiendo, esto os lo juro de verdad, la mayor revolución tecnológica, al menos en el ámbito de la energía, más impactante desde el siglo XVIII. Fijaos, la gráfica de la izquierda es lo que se podía electrificar hace 25 años. La gráfica de la derecha lo que se puede electrificar ahora, ya con prototipos comerciales viables. Esto está cambiando muchísimo y está cambiando muy rápido. Por tanto, el futuro va a ser diferente, como decía Luis, sin ningún tipo de duda. Lo va a ser. Pero el pasado es una opción inspiradora, no es una obligación. Creo que me quedan 5 minutos, así que voy a pasar un poco más rápido. Decir simplemente, bueno, pues algunas cuestiones, creo que he calculado un poco mal con el tiempo. Pero es verdad que la crisis climática no se puede pensar al margen de la crisis de biodiversidad, como planteaba Luis, pero no se puede confundir tampoco, porque tienen implicaciones distintas. La crisis climática tiene un impacto apocalíptico con daños más elevados de lo esperado, pero tiene un elemento muy importante que es la irreversibilidad. Si la atmósfera se transforma químicamente y pasamos a un estado de tierra invernadero, eso es irreversible. Los ecosistemas se pueden regenerar. Y además estamos viendo que se pueden regenerar con relativa velocidad. Y con la crisis climática tenemos una cuenta atrás muy ajustada. El presupuesto de carbono sabemos cuál es, la trayectoria actual, pasaremos París los 1,5 en el 2030 y los 2 grados seguramente antes de final de siglo. Y os quiero dar de modo muy rápido algunos motivos para que la transición sea a la vez justa y rápida, porque si no va a ser rápida, no va a ser justa. En primer lugar, es verdad que la descarbonización tiene impactos extractivistas. Los impactos extractivos de la energía fósil son 30 veces mayores. Fijaos en este gráfico. Estos son todos los minerales que se necesitan para la transición energética en 25 años. Y esto es todos los materiales que sacamos de combustibles fósiles al año. Al año. Es 30 veces superior. Lo que pasa, claro, cuando descarbonizamos, la energía vuelve al territorio. Y que vuelva al territorio, pues es un problema porque la hemos tenido lejos. Pero esto significa invisibilizar los impactos. Esta foto que veis a la derecha es el delta del Níger. Del delta del Níger viene el 15% del petróleo que se consume en el Estado español. Es un territorio que ha sufrido en estos años el equivalente al derrame de un Prestige cada año y medio, aparte de asesinatos de líderes indígenas, o sea, una serie de violencia política brutal. Pues parte de este petróleo llena nuestros coches y lo sigue llenando a día de hoy. Entonces, pues bueno, es verdad que la energía renovable y la descarbonización tiene impactos, pero por justicia creo que también nos tenemos que hacer cargo de los impactos que tiene el modelo fósil y que no estamos teniendo en cuenta porque lo invisibilizamos. Una segunda idea importante es que la transición es una necesidad para la soberanía política. Y aquí os he puesto las gráficas del nivel de dependencia fósil de Euskal Herria, que es brutal. Euskal Herria tiene su futuro en lo geopolítico y lo económico tremendamente comprometido con una energía que proviene de países que hoy tienen unas posiciones políticas muy comprometidas, como pueda ser Rusia, como pueda ser Trump o los países del Golfo. Un 85% de dependencia exterior, 80% en Nafarroa y 90% en la comunidad autónoma vasca, y un 86% de fuentes no renovables, esta estructura vuelve a Euskal Herria altamente vulnerable a estas tensiones geopolíticas. Euskal Herria, de hecho, es rehén del fascismo fósil. Y además, cualquier aspiración soberanista pasa por construir una infraestructura energética soberana. Si no, no hay aspiración soberanista posible. Esta idea es que además está teniendo lugar, esto lo mencionaba antes, una auténtica revolución tecnológica. Ahora mismo la fotovoltaica es la forma de producir electricidad más barata de la historia y está impulsando un proceso de cambio industrial sin precedentes. Basta mirar China. Si no me creéis, de verdad, fijaos lo que está haciendo China en los últimos 10 años, que es espectacular, una cosa increíble. Ahí, digamos, es el cambio industrial del futuro, va por ahí. Y Euskal Herria ha sido, desde hace 150 años, un territorio con una base antropológica industrial enorme. Entonces, esto es como la pregunta del chiste esta, ¿no? ¿Estamos a Rolex o estamos a setas? O sea, creo que una de las preguntas clave que nos tenemos que hacer es que la prosperidad y la competitividad del futuro pasan por aquí. Y luego, digamos, ¿es necesario reducir el consumo energético? Sí, pero no porque nos falte energía, sino porque para cumplir con el Acuerdo de París tenemos que descarbonizar tan rápidamente y la brecha es tan grande que, digamos, tenemos que reducir el consumo energético para poder llegar a las cuentas climáticas. La buena noticia es que los combustibles fósiles son tremendamente derrochadores. Casi 2/3 de la energía primaria que consumimos con combustibles fósiles la perdemos. Esto con la electricidad no pasa. Por tanto, electrificar es igual a decrecer
en que los beneficios materiales disminuyan. Y voy cerrando con 3 ideas para cómo lo hacemos y unas conclusiones generales. 3 líneas grandes de acción. Primero, política industrial, que tiene que basarse en un despliegue masivo y rápido y, por supuesto, justo de las renovables, con electrificación de procesos industriales, con almacenamiento y con refuerzo de la red eléctrica. Todo esto, ¿cómo? Con justicia territorial. ¿Y cómo se hace con justicia territorial? Redistribuyendo propiedad y beneficios, con un fondo soberano a las renovables, con una reforma del mercado eléctrico para que los territorios que implanten las renovables tengan la luz más barata, con procesos participativos informados, respetando altos estándares ambientales. Pero aquí tenemos que abrir algunos debates que, si eso, como no tengo mucho tiempo, los voy a intentar plantear en las respuestas si es que me hacéis esas preguntas. Y la tercera cuestión, con políticas poscrecentistas. A mí me gusta más hablar de poscrecimiento que de decrecimiento. El problema que el decrecimiento tiene es que el crecimiento no es una decisión política. El decrecimiento es una suma de decisiones agregadas de millones de personas que intentan mejorar un poco su vida y es una cuestión muy estructural. A lo que tenemos que hacer es ir a políticas que reduzcan los impactos ambientales y mantengan el bienestar social. Y hay muchas posibilidades. Reducción de la jornada de trabajo, reciclaje de minerales, blindar garantías materiales, reformar la contabilidad nacional para que podamos tener un presupuesto material que nos permita hacer políticas públicas, convertir los ecosistemas en el sexto pilar del estado del bienestar y quien cuide la naturaleza reciba un dinero. Hay muchas formas de hacer políticas postcrecentistas que yo creo que es un enfoque un poco más pragmático. Y ya por último, 3 ideas de reflexión final. Una, nos falta tiempo. Nos falta tiempo. O sea, estamos en el límite y esto exige mucho pragmatismo y también mucha tolerancia a la experimentación. Esto necesitamos muchas vías, no hay una sola fórmula. Como nos falta tiempo, no podemos fundar un pueblo nuevo. Tenemos que trabajar desde el sentido común y los imaginarios que ya existen hoy en día. No podemos esperar a un gran cambio social, a una reforma cultural para entrarle en materia a esto. Y por último, la transición energética es una doble oportunidad. Es un win-win. Ya es un puente para la prosperidad establecida en el capitalismo tal y como existe hoy y a la vez puede ser una palanca para conseguir transformaciones sociales que son necesarias, como estabilizar el régimen climático, como el poscrecimiento, como la justicia global o como la soberanía. Y perdonad que había calculado un poco mal y he ido un poco rápido. Muchísimas gracias. Es que ricasco.